Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de amor, de una historia de amor que nos ha robado el corazón, y de cómo uno de nuestros actores turcos favoritos, el guapísimo Burak Özçivit, ha aprendido a amar profundamente gracias a su esposa, la talentosísima Neslihan Atagül. ¿No es un tema fascinante? Ya saben que aquí en el canal nos encanta explorar la vida de nuestros ídolos, descubrir detalles que quizás no conocíamos y sobre todo, celebrar el amor en todas sus formas. Y esta pareja, Burak y Neslihan, son sin duda un ejemplo de amor verdadero y duradero. Así que prepárense para escuchar una historia que les va a tocar la fibra sensible. Vamos a desentrañar cómo Neslihan le enseñó a Burak el significado del amor profundo, según sus propias palabras. ¿Están listos para descubrirlo? Pues empecemos. Antes de empezar, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así se mantendrán al día con todas las novedades sobre sus actores y series turcas favoritas. No se olviden de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. Burak Özçivit, conocido por su carisma, su belleza y sus papeles icónicos en series como Kara Sevda, que por cierto, es una serie que recomiendo muchísimo si no la han visto, es una joya. Es un hombre que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Pero detrás de esa imagen de galán, hay un hombre que ha descubierto el amor en su máxima expresión gracias a su relación con Neslihan Atagül. Y lo que Burak ha compartido sobre esto es simplemente impresionante. Es de esas historias que te hacen creer en el poder del amor y en la capacidad de transformación que tiene. Para entender mejor esta historia, retrocedamos un poco en el tiempo. Burak y Neslihan se conocieron en el set de rodaje de una serie, como ocurre en muchas historias de amor en el mundo del espectáculo. La chispa surgió y pronto se hicieron inseparables. Ya saben, esas conexiones que se dan casi de forma mágica, como si el destino los hubiera reunido. Su relación desde el principio fue una que cautivó a los seguidores. Era evidente que se admiraban, se respetaban y se querían profundamente. Las miradas, los gestos, la forma en que se hablaban, todo irradiaba un cariño genuino y una conexión especial. Pero ¿cómo fue que Neslihan le enseñó a Burak el amor profundo? ¿Cómo una persona puede influir de tal manera en otra? En numerosas entrevistas, Burak ha compartido detalles sobre cómo Neslihan ha influido en su vida. Y es que, amigos, cuando encuentras a la persona correcta, la vida da un giro de 180 grados. Una de las cosas más importantes que ha destacado Burak es la forma en que Neslihan le ha enseñado a ser más sensible y empático. En un mundo a veces superficial y centrado en la imagen, donde la fama y el éxito pueden nublar la vista, Neslihan le mostró a Burak la importancia de la conexión genuina, de la escucha activa y de valorar las pequeñas cosas. Le enseñó a prestar atención a los detalles, a apreciar la belleza que se encuentra en lo cotidiano, a disfrutar de las pequeñas alegrías y a cultivar una mayor sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. Es como si Neslihan le hubiese abierto un nuevo universo, un mundo lleno de matices que antes no percibía. Le enseñó a ver la vida con otros ojos, con un corazón más abierto y receptivo. Burak ha relatado cómo Neslihan le ha inculcado el valor de la comunicación y la honestidad en la relación. Y esto es fundamental. Le ha demostrado la importancia de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, de expresar sus miedos y anhelos sin temor al juicio. Le enseñó a confiar, a ser vulnerable y a saber que en el amor, la honestidad es la base de todo. Esta comunicación abierta, según Burak, ha sido fundamental para construir una relación sólida y duradera. Es como si Neslihan le hubiese enseñado a construir un castillo sobre cimientos sólidos, en lugar de arena. Sin comunicación, sin confianza, cualquier relación está condenada al fracaso. La capacidad de hablar abiertamente, de compartir los pensamientos y sentimientos más profundos, es lo que realmente une a las personas y fortalece los lazos emocionales. Otro aspecto clave de la enseñanza de Neslihan a Burak ha sido su capacidad para vivir el presente. En un mundo donde la presión por el éxito y la fama puede ser abrumadora, donde la constante búsqueda de logros y el miedo al fracaso dominan la escena, Neslihan le ha recordado a Burak la importancia de disfrutar el momento presente.
De saborear cada instante y de no perderse las pequeñas alegrías de la vida. Le ha enseñado a desacelerar, a respirar, a apreciar la naturaleza, a disfrutar de la compañía de sus seres queridos y a encontrar la felicidad en las cosas simples. Es como si Neslihan le hubiese mostrado un camino diferente, un camino en el que la felicidad no se encuentra en la cima de la montaña, sino en el viaje mismo. Le enseñó a valorar el aquí y ahora, a no preocuparse tanto por el futuro ni a lamentarse por el pasado. Pero, ¿qué significa el amor profundo según Burak? Esta es una pregunta crucial, y la respuesta de Burak es simplemente hermosa. En una de sus declaraciones más emotivas, Burak definió el amor profundo como una conexión que va más allá de lo físico. Es una conexión espiritual, una comprensión mutua, una aceptación incondicional. Es sentir que puedes ser tú mismo con todas tus virtudes y defectos, y ser amado por ello. Es encontrar en la otra persona un apoyo incondicional, un refugio seguro y un compañero de vida en quien confiar plenamente. Es esa sensación de saber que, pase lo que pase, siempre tendrás a alguien a tu lado que te ama, te apoya y cree en ti. Es una conexión que trasciende las palabras y se siente en el alma. Y lo más hermoso de todo esto, es que la historia de amor de Burak y Neslihan no solo es un ejemplo de amor romántico, sino también de crecimiento personal. Burak ha reconocido abiertamente que gracias a Neslihan, ha evolucionado como persona. Ha aprendido a ser más comprensivo, más paciente y más consciente de la importancia de la felicidad y el bienestar. Ha aprendido a ser mejor persona, no solo para ella, sino también para sí mismo. Es como si Neslihan hubiese sido su maestra, guiándolo por el camino del amor y la autorrealización. Es ese tipo de amor que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo, que te inspira a crecer y a evolucionar. La forma en que Burak habla de Neslihan es verdaderamente conmovedora. Se nota la admiración y el respeto que siente por ella, la gratitud por haber encontrado a una persona que lo ha transformado para mejor. Es un amor que se construye día a día, un amor que se nutre con el diálogo, la comprensión y la aceptación. Es un amor que inspira, un amor que nos recuerda que el amor verdadero existe y que es capaz de transformarnos. Es un amor que te da alas, que te impulsa a volar y a alcanzar tus sueños. Además, la forma en que ambos manejan su vida personal en el ojo público es admirable. Han logrado mantener una privacidad relativa, protegiendo su relación de la vorágine mediática. Esto, sin duda, demuestra el valor que le dan a su amor y el deseo de construir una relación sólida, lejos de las presiones y los rumores. Se nota que priorizan su felicidad y su bienestar por encima de cualquier otra cosa. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, es fácil perderse en el ruido y la fama, pero ellos han sabido mantenerse firmes, enfocados en lo verdaderamente importante, su amor y su felicidad. Han demostrado que es posible tener una vida privada y plena, incluso siendo figuras públicas. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es mucho más que una historia de amor de cuento de hadas. Es una historia de aprendizaje, de crecimiento, de superación y de transformación. Es una historia que nos enseña que el amor profundo es posible, que el amor puede cambiarnos para mejor y que el amor verdadero se construye con paciencia, comunicación y una profunda admiración mutua. Es una historia que nos recuerda que a veces, la persona correcta puede hacer que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Es una historia que nos da esperanza y nos inspira a creer en el amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias inspiradoras, estas historias de amor que nos llenan el corazón y nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. Son historias que nos motivan a buscar ese amor verdadero, a creer en la posibilidad de una conexión profunda y duradera. Son historias que nos enseñan que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección, un trabajo constante y un compromiso. Y bueno, ya estamos llegando al final. Quisiera resumir brevemente los puntos clave. Vimos cómo Burak Özçivit, un ícono del cine turco, encontró el amor profundo gracias a su esposa, Neslihan Atagul. Analizamos cómo Neslihan le enseñó a Burak la importancia de la sensibilidad, la comunicación, vivir el presente y la aceptación incondicional. Y sobre todo celebramos una historia de amor que inspira, y que nos recuerda que el amor verdadero puede transformar nuestras vidas. Vimos cómo a través de la conexión genuina, la comunicación abierta y la aceptación incondicional, se puede construir una relación sólida y duradera. Aprendimos que el amor profundo va más allá de lo físico, y que es una conexión espiritual que nos impulsa a crecer y a evolucionar.
Y finalmente vimos que el amor verdadero es capaz de cambiar nuestras vidas para mejor, inspirándonos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su atención. No duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen en el amor profundo? ¿Qué aprenden ustedes de esta pareja? ¿Qué es para ustedes el amor verdadero? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Recuerden que cada uno tiene su propia perspectiva y experiencia, y es enriquecedor compartirla. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa historia y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchos más temas interesantes sobre sus actores y series turcas favoritas preparados para ustedes. Estén atentos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Y recuerden, el amor verdadero existe y es algo que vale la pena buscar. Hasta la próxima.